Muy buenos días para todos. De antemano, muy agradecido con todas las personas que asisten el día de hoy a este espacio donde vamos a compartir todas las dudas, inconvenientes que a ustedes se les haya presentado con este tipo de quemadores y les voy a dar unos tips muy puntuales acerca de la operación de los mismos. Eh, Como todos, para los que no me conocen, mi nombre es Dairon Ballesteros. Trabajo en la compañía hace algo más de 10 años. En el momento me desempeño en el cargo de ingeniero de ventas para la línea de gas y combustión de la zona Antioquia y voy a ser la persona encargada de esta charla. Es una charla donde quiero que ustedes tengan la total libertad de expresar sus inquietudes y dificultades. En el momento en que se les presente la inquietud, vean que estamos tratando un tema en el cual ustedes han tenido algún tipo de problema, pueden levantar la mano y hacer su consulta puntual, la cual les voy a responder de inmediato. Entonces, en el día de hoy voy a apagar la cámara para que no generemos tensión dividida, puedan estar enfocados en la presentación. Entonces vamos a hablar de la optimización de procesos de combustión con quemadores riel o de modulación mecánica. Esta charla la quisimos realizar ya que en nuestras visitas a las diferentes plantas pudimos identificar de que hay ciertas falencias en los procesos con los cuales implementamos nuestros quemadores riel o de modulación mecánica. Entonces queremos dejar totalmente claro cómo es el tipo de operación, cuál es la aplicación, qué debemos de tener en cuenta, cuáles son los elementos mínimos para una correcta modulación de un quemador, por qué fue que surgieron y en qué tipo de aplicaciones los podemos utilizar. Entonces, seguimos con la presentación. Un momento, por favor. Entonces vamos a tratar aplicaciones y especificaciones, beneficios de la modulación mecánica versus los quemadores o no, y la puesta en marcha y modulación del quemador. Aquí podemos identificar tres de las aplicaciones donde podemos tener quemadores de modulación mecánica. ¿Con qué parámetro o con qué intención fueron concebidos los quemadores de modulación en el mercado? Los quemadores modulados en el mercado se concibieron con el fin de atender la necesidad de todas las plantas con respecto a la implementación de la regulación automática en los procesos. La regulación automática en los procesos tuvo un auge y siendo los procesos de combustión uno de los más importantes en las diferentes industrias, pues lo quisieron integrar a estos sistemas de regulación automática como tipo PID. Entonces necesitábamos un quemador el cual tuviera la capacidad de entregarnos un rango determinado y podernos posicionar en X cantidad de posiciones dentro de ese rango para así suplir la demanda térmica del proceso a través de un control del área cerrado o un control PID. Entonces tenemos aplicaciones que son para las calderas de agua caliente o de vapor y aceite térmico. Está bien que son las calderas convencionales, pero hay procesos que requieren una precisión en la señal de salida de vapor y en el control del quemador como tal para tener una señal muy lineal en su proceso. Hay procesos críticos donde la presión de vapor no puede bajar, digámoslo, de 90 psi, tiene que estar totalmente estable porque son procesos de esterilización o procesos donde se quiere manejar una muy mínima variación del set point. También están en los procesos de calentamiento de aire para secado de granos. ¿Por qué en el secado de granos? Porque en el secado de granos, si se presenta un cambio muy drástico de temperatura o un choque térmico, lo que va a generar es el quiebre del grano. Entonces aquí es donde se tiene la posibilidad de aplicar estos quemadores de modulación mecánica para tener un mayor control del proceso. También en los calentadores de aceite térmico, ya que pueden controlar la temperatura de salida del aceite térmico hacia el proceso de una manera más lineal. Nuestros equipos de modulación mecánica tienen un sistema de control, el cual es monitoreado por el control RMG en la serie M, y también teníamos unos que trabajaban con la serie Landis LLF 1.33. Estos controladores necesitan como mínimo un paro en el proceso, mínimo cada 24 horas. O sea, el quemador cada 24 horas debe tener un corte de tensión para restablecer su electrónica y lógicamente proseguir con su operación.
Esto debido a que tiene componentes electrónicos de seguridad, los cuales se deben resetear. Y en este tipo de procesos, cuando el quemador no tiene consumo de demanda térmica, pues va a llegar un punto en que se va a apagar y fácilmente se puede dar esta condición de reinicio. Los quemadores están disponibles en los siguientes modelos. Para la operación de la operación de los quemadores puede ser alto, bajo, progresivo, en el caso donde no se necesite una regulación tan precisa, o modulado, con la instalación de un control PID y sensores de presión o de temperatura, dependiendo del proceso. Tenemos estas diferentes capacidades, o sea que vamos desde los 390 kilovatios hasta los 8 megavatios. Estos quemadores ya grandes, después de 2.650 kilovatios, serían bajo pedido a fábrica. ¿Cuáles son los beneficios de los quemadores modulados? Los altos niveles de eficiencia en las diversas aplicaciones, la flexibilidad en la operación, la reducción en el consumo de combustible y la reducción en los costos de funcionamiento. ¿Cómo hace el quemador modulado para brindarme estos beneficios? Pues de la siguiente manera. Como ustedes bien saben, digamos que los puntos de la combustión en donde tenemos mayor consumo de combustible es en el momento de ciclos de apagado, por ejemplo, en los quemadores on-off o alto-bajo. Tenemos gran cantidad de ciclos de apagado y de encendido durante la operación del equipo. ¿A qué nos conlleva esto? Cuando el quemador realiza su secuencia de encendido, siempre vamos a tener una secuencia fija que no puede variar, y es que vamos a tener una purga al iniciar la secuencia. Esta purga, lógicamente, lo que quiere hacer es evacuar los gases remanentes que puedan quedar en en la cámara, perdón, producto de algunos encendidos fallidos o de X cantidad de situaciones que se pueden presentar al momento de encender el quemador. Entonces siempre garantiza de que vamos a tener este flujo de aire para evacuar los gases remanentes en la cámara. Este aire que vamos a inyectar, o este flujo de aire con el cual vamos a limpiar la cámara, es un aire frío, que lo que va a hacer es disminuir la temperatura de la cámara, la cual nosotros queremos calentar. Entonces, en los quemadores modulados vamos a tener menos cantidad de ciclos de encendido, siempre y cuando el quemador esté bien calibrado. Cuando hablo de bien calibrado, es que la potencia total en la cual se deja el quemador cumpla con la demanda máxima del proceso, llámese caldera, horno o secador de aire. Listo, la flexibilidad en la operación. Es un quemador que puede ser mucho más flexible a la hora de realizar un cambio de set point, a la hora de mantener un set point más estable, de cambiar la modulación a un control alto-bajo progresivo, donde vamos a tener una mayor eficiencia mientras que el quemador se desplaza de la primera etapa a la segunda etapa, que es lo que a veces nos queda en insabor en muchos tipos de quemadores alto-bajo, en los cuales no se puede garantizar que todo el desplazamiento en la curva de combustión va a ser totalmente homogéneo y, digámoslo, estequiométricamente ameno para el proceso. La reducción del consumo de combustible, por lo que ya les mencionaba, menor cantidad de ciclos de encendido, el quemador va a necesitar menor cantidad de energía para realizar el calentamiento cuando haya demanda térmica del proceso, porque al estar posicionado en una apertura con la cual él pueda suplir la demanda térmica de la caldera o del horno, pues no va a dejar caer la temperatura dentro de la cámara. Entonces vamos a tener un menor tiempo de calentamiento, y eso lógicamente va a realizar una reducción en el consumo de combustible y una reducción en los costos de funcionamiento, también por el tema de que vamos a tener una mejor calibración, entonces no se va a presentar tantos problemas de inestabilidad en la llama, sonidos que se pueden presentar en la caldera. Ya esto lo vamos a ver más adelante, con qué elementos podemos minimizar este tipo de costos de funcionamiento. El diseño exclusivo que asegura unas dimensiones reducidas, que no hay que hacer una modificación muy drástica en las cámaras o en las estructuras de soporte del quemador, en los hornos o en los sistemas de secado. El fácil uso y mantenimiento, que son los quemadores rielón,
tienen una arquitectura en la cual se pueden accesar fácilmente los componentes para el tema de mantenimiento y de limpieza y verificación de todos los componentes críticos para la combustión. La optimización de las emisiones sonoras es garantizada por el diseño especial del circuito de aspiración de aire, que es una tecnología pues, propia de nuestros quemadores, y por el material sonorizante incorporado. Aquí tenemos los perfiles con respecto a un set point o a un pulso de ajuste, el cual realizan los quemadores modulados. Si podemos ver en el perfil alto-bajo, tenemos una señal con un rizado que, digámoslo, aceptable. No va a ser tan preciso con respecto a esa línea de set point. Y tenemos el modulado, que ya tiene pues una señal que va a ser mucho más estable y dependiendo de la calibración del PID, podemos llegar a unos niveles de precisión de más o menos el 1% sobre el set point. Aquí tenemos pues esas gráficas. Aquí tenemos los componentes que hacen que el quemador sea modulado. Este quemador dispone de un solo servomotor y es solidario a la apertura de la válvula de gas. La válvula de aire se controla con el mismo servomotor, pero soportada en un sistema de levas excéntricas, en los cuales podemos incrementar o decrementar el flujo de aire con respecto a la apertura de la válvula de gas. O sea, tenemos una apertura de gas de 5 grados y podemos decrementar el aire a 3 o aumentarlo a 7, dependiendo pues de la necesidad en el momento de la calibración. Lo que quiero especificar con esto es que la compuerta de gas tiene una rotación diferente y que se puede calibrar según la cantidad de gas que estemos inyectando en el quemador. Como ustedes bien saben, los quemadores son totalmente ciegos, no tienen ningún sistema de control interno para monitorear el proceso. Entonces, requerimos de un control de temperatura. Este control de temperatura es el encargado de garantizar la correcta modulación y de ajustar el PID o el PI dependiendo del proceso que estemos manejando. Como yo ya bien les mencionaba, los quemadores modulares fueron concebidos con el fin de atender la necesidad de la regulación automática en los diferentes procesos de combustión. Entonces, siempre va a jugar un papel muy importante el lazo de control del proceso. ¿Cuál es el lazo de control del proceso? El sensor primario y el controlador. Muchos de los procesos que yo les mencionaba ahorita, que en los cuales encontramos falencias de que los quemadores modulados no están operando como deberían de ser, es por problemas en la programación y parametrización de los controladores de temperatura o de presión. Son controladores universales. Perdón. Entonces, se debe tener muy en claro que juega un papel muy importante el tema del control de temperatura. También yo quisiera hacerle una pregunta a alguna de las personas que asiste hoy a esta charla. Cuando ustedes ingresan a una planta, ¿cómo puede uno verificar de que el quemador efectivamente está modulando y que lo está haciendo de una manera eficiente? ¿Quién me podría decir cómo lo revisan o qué hacen o qué visualizan para interpretar que el quemador está en una correcta modulación? ¿Quién me colabora con ese datico que están muy callados? ¿Alguno de los integradores? Listo, bueno, entonces les voy a dar el tip a tener en cuenta para uno verificar la correcta modulación de un equipo. Si yo llego a una planta y veo que el quemador durante un periodo de 5 minutos se apaga 3 veces, es porque efectivamente no tenemos ningún tipo de modulación y quiere decir que el quemador está calibrado con una potencia tal que está calentando y por la inercia térmica nunca es capaz de controlar el set point de una manera lineal. Entonces él llega, prende, enciende, realiza su calentamiento, pero como el PID no está actualizando y el controlador no está realizando su función, al momento de ir llegando a un valor cercano al, al set point,
pues el quemador debiese de ir cerrando y posicionándose en una apertura mínima para tratar de sostener ese set point y que a la más mínima demanda del proceso, pues él tenga la capacidad de realizar esta apertura, pero no de una manera muy drástica, o sea, no golpes oscilatorios en el servomotor que lo pueden fatigar. Eso es lo que uno debe tener en cuenta. O sea, en muchos procesos el quemador modulado está trabajando on-off o está trabajando alto-bajo. Estos quemadores tienen la gran particularidad de poderse posicionar en una apertura X para suplir la demanda térmica del proceso. Y todo esto se hace a través del control de temperatura. Aquí podemos identificar físicamente los componentes que intervienen en la modulación del quemador. No tenemos el control de temperatura como tal, pero tenemos el sistema de levas excéntricas. Este sistema de levas excéntricas controla la apertura de 0 a 90 grados de la válvula de gas y tiene 9 puntos de calibración que los podemos ver acá, que son estos 9 tornillitos. Estos 9 tornillitos, cada uno lo podemos tomar como un punto de trabajo, desde el punto mínimo hasta el punto máximo. Al momento de calibrar un quemador de modulación electrónica, es vital garantizar de que nosotros estamos haciendo las reparticiones de caudal y de potencia proporcionales a esa rotación del equipo. Entonces, si tenemos 9 puntos de calibración, aproximadamente para el primer punto debe ser el 10%, el 20% para el segundo el 20%, para el tercero el 30%. ¿Cómo garantizamos esto? Pues verificando las presiones de gas y verificando el consumo de gas y disponemos de un medidor en cada punto. Cuando nosotros realizamos esta calibración y además de eso le sumamos el análisis de combustión en cada punto, vamos a garantizar que el quemador durante su proceso de modulación va a ser totalmente eficiente en todo su rango de potencia disponible. Entonces, es muy importante siempre garantizar que el equipo tiene una tendencia lineal desde mínimo hasta máxima potencia, porque se puede dar el caso de que vos calibres el punto con el 10%, segundo con el 20% y por acá en el 4 tenés el 60% de la potencia total del equipo. Entonces esto lo que va a hacer es que va a desestabilizar la modulación y no va a ser posible que el PID se actualice y se linearice como lo necesitamos lo más preciso posible. Esta es la válvula de gas, la cual abre de 0 a 90 grados. Y como les dije, es solidaria a la rotación del servomotor. O sea, si el servomotor rota 30 grados, esta compuerta abre 30 grados. Lo que es totalmente contrario a la apertura del damper de aire, ya que al tener una leva excéntrica, pues yo puedo controlar la diferente apertura del damper de aire y no necesariamente ser la misma que está generando el servomotor sobre la leva de gas. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Alguna inquietud que se haya presentado? Este es el espacio para que lo tratemos. Byron, te habla Dani de Premac. ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, sí señor. Bien, una pregunta sencilla. Esta Sí válvula señor. mariposa que tenés para el gas, ¿qué tan lineal es? ¿Cierto? Me refiero a que vos una válvula mariposa la abrís un 50% y la mayoría te está entregando ya un 85% o hasta más del caudal. Entonces, ¿tienen alguna trampilla en esa válvula para que sea un poquito lineal? Y eso y en virtud del tip que nos das pues de poner lo más lineal posible el torque down del quemador pues Sí en señor. todo su rango de potencia. Lo que usted nos menciona es totalmente cierto. Las válvulas mariposa, por ser una válvula, pues que después de que pasa el 50% de su apertura, pues nos puede entregar hasta el 85% del flujo total que puede entregar la válvula como tal. Aquí ya va es el diseño sobre el cañón, o sea, sobre la forma en que se va a despresurizar ese compartimiento, la cámara donde ingresa el gas al cañón de combustión. Ahí sí vamos a poder tener una mejor estabilidad, pero lógicamente siempre va a ser directamente proporcional la potencia al flujo de gas. Entonces, lo que vamos siempre a tratar es de que esa calibración con las levas calibrada para cuando el quemador
esté llegando a una potencia máxima, no exceda el 60% de la apertura total de la válvula para así poder tener un mejor control sobre la disposición de gas o sobre el ingreso del gas al cañón de combustión. No sé si es claro, Dan. Sí, sí, dale, me queda claro el recurso. Muchas gracias. Sí, señor. O sea, cuando estemos en el tema de alto fuego, tratar de que la válvula de gas esté al 60%, 60, 65. ¿Esto qué nos puede ¿en qué nos puede ayudar? En lo que usted menciona, que va a ser mucho más lineal hasta ese 60% la apertura de la válvula que ya pasando de ese 60% en adelante. Pero de igual forma, la válvula ya tiene un cálculo en donde nos dice cuál es el caudal máximo que nos puede entregar con una apertura de 90 grados. Perfecto, Dairo, gracias. Listo, aquí tenemos el sistema de levas excéntricas con la cual se regula la apertura del damper de aire. Sobre esto va una platina. Esa platina tiene un sistema de rodamientos acondicionados a una palanca. Entonces, dependiendo de la altura de la platina en cada punto de trabajo, pues va a ser la disposición de aire. Es muy importante a la hora de empezar la calibración de los equipos, disponer de los medidores de presión, tanto para la presión de gas como para la presión de aire. Como pueden ver, nuestros quemadores tienen los dos puntos de muestreo, tanto para el aire en esta parte lateral como para el gas en esta. Les quería mostrar una imagen de cómo se acondiciona los elementos al momento de la calibración. ¿Por qué es importante verificar la presión de aire en cada punto? Porque como es un quemador mecánico, cualquier movimiento pues va a ser fácilmente percibido si tenemos la indicación, pero si no tenemos la indicación, en realidad no sabemos si estamos aumentando o decrementando el aire. Entonces es muy importante tener esa referencia de la presión del aire al momento de la calibración y hacerla en los 9 puntos, porque hemos podido identificar que la gran mayoría de quemadores modulados simplemente se calibra el bajo y el alto fuego y ya que el quemador realice su modulación. No es lo debido. Una buena práctica de instalación es dejar todos los 9 puntos en correcta calibración y cumpliendo con el análisis de combustión. Perdón. Listo. Entonces, muchas veces necesitábamos realizar pruebas de apertura, de ver si el damper está rotando libremente dentro del blower housing. Entonces, todos nuestros servomotores tienen un botón de bloqueo y de desbloqueo para uno poder quitar o desengranar y poder realizar la rotación del equipo estando apagado de una forma manual. Y también para calcular los desplazamientos de las levas, porque tanto como se puede modificar la altura de la leva, perdón, la altura de la platina de las levas excéntricas para el damper de aire, también podemos controlar el desplazamiento de la leva de gas. Acá muy referente a la pregunta que nos hacía Dani. Entonces, si yo puedo garantizar que en alto fuego esta compuerta me quede entre el 60 y 65%, pues vamos a tener un comportamiento más lineal sobre la dosificación de flujo de gas para la combustión del quemador. Entonces, de esta leva hay una tuerquita acá debajo de este protectorcito de caucho donde uno controla la longitud. A mayor longitud, pues mayor apertura y a menor longitud, pues menor apertura de la válvula mariposa. Listo, los servomotores que poseen nuestros quemadores, pues siempre vienen con la indicación. Si es un quemador modulado a gas no más, pues consta de 4 levas. Si es un quemador modulado dual, consta de 6 levas. Vamos a hablar de la situación que más se presenta, que es con los quemadores de gas. Tenemos una primera leva. Esta primera leva en este tipo de servomotores es la encargada de controlar el alto fuego del quemador, o sea, la máxima apertura que puede realizar el quemador. La válvula número 2 es la válvula de stand-by. Esa válvula, perdón, la leva de stand-by o de posición de reposo.
Esta leva nos garantiza la posición del damper cuando el quemador está apagado, o sea, en condición de ausencia de voltaje. Dependiendo del proceso, pues va a ser la apertura de esta compuerta de aire. ¿Qué es lo que pasa? En una caldera, pues lo conveniente es que quede cerrada, porque si dejamos la compuerta abierta y le sumamos el tiro de la caldera, pues vamos a tener un flujo de aire entrando hacia la cámara que de cierta manera nos la va a enfriar, y es lo que nosotros tratamos de hacer. No es lo conveniente que estemos bregando a calentar y en periodos del proceso ingresando aire frío a la cámara para perder este potencial térmico que ya tenemos dentro de la cámara. O sea, vamos a necesitar mayor cantidad de energía a la hora de encender para volver a calentar la caldera. Este es otro tipo de servomotor que conserva pues la misma arquitectura. Leva 1, leva 2, leva 3. Aquí tiene la rotación de las levas. Lógicamente, en el manual hay unas posiciones mínimas que se deben respetar, que es, por ejemplo, para el encendido no debe ser menor a 20 grados y la compuerta de reposo en cero. Para el alto fuego no hay restricción porque ya depende pues de la demanda que tenga el proceso, de la demanda térmica que tenga el proceso. Entonces, acá es como vienen los servomotores calibrados de fábrica: leva 1 90 grados, leva 2 en cero, lo que les mencionaba, y leva 3 en 15 grados, que sería la leva de bajo fuego o de encendido. Algo a tener en cuenta, y que es un punto muy chévere de los quemadores modulados. Ustedes saben que a la hora de uno enfrentarse a la calibración de un quemador y que se le apague es muy complejo. Entonces, al uno tener independizado por este sistema de levas la posición de encendido, pues puedes trabajar sobre la curva de trabajo sin ningún problema y hacer los movimientos que necesites para llegar a unas condiciones de emisión viables sin tener que sacrificar el encendido, que es como el punto más crítico del quemador y a lo que uno le tiene más miedo al momento de realizar estas intervenciones. Aquí vemos cómo es la secuencia de encendido del equipo y cómo comienza a desplazarse. Lógicamente, estos servomotores tienen una confirmación de posición que hacen llegar esta señal desde el servomotor hasta el control de llama para... Perdón, ahí, escucha un poco. Listo, entonces como podemos ver ahí, el quemador encendió y ya se está posicionando en el mínimo para generar el encendido. Ahí ya estamos en la posición de mínimo. Pensé que se veía. Listo, entonces ahí lo que vimos fue cómo realiza la secuencia de encendido. Entonces, lo primero que hace el quemador es que se va a buscar la posición de mínimo para habilitar el motor. Después de que habilita el motor, confirma con el presostato de aire que se estaba generando el flujo mínimo de aire y lleva el servomotor a posición de encendido. Una vez está en posición de encendido, pues lo que hace es que energiza las electroválvulas, perdón, energiza el transformador, después energiza las electroválvulas de ingreso de ACPM o de ingreso de gas, confirma la presencia de llama, y una vez se confirma la presencia de llama, pues ya tenemos luz verde para que el quemador comience a modular y se pueda ir a su etapa de máxima potencia. Listo, entonces como ya bien les mencionaba en el tema de los quemadores
modulados es supremamente importante el control de temperatura y el lazo de control que existen en los diferentes procesos. Las falencias que se presentan en los quemadores de modulación electrónicas, pues digamos que de un 100%, el 80% tienen que ver con la parametrización del equipo, porque existe una gran cantidad de de controles de temperatura y de presión con diferentes aplicaciones. ¿Qué es lo recomendable? Que si usted es un integrador o en su planta, trate de manejar un solo control para que no se sature de información. Estos controles son de muy buena calidad, todos cumplen con las mismas certificaciones, mismas funcionalidades, pero son muy complicados a la hora de parametrizar porque de entre diferentes marcas hay distintos tipos de parametrización y nombre de los parámetros. Entonces, lo ideal es uno familiarizarse con un solo control y que tenga todas las necesidades para los diferentes tipos de quemadores, no solo para los modulados, sino para los on-off, los alto-bajo. Entonces, hay un tema que es supremamente complejo a la hora de calibrar un quemador. Y no es tanto lo complejo, sino lo tedioso que se vuelve la calibración de un PID. ¿Alguien tiene alguna inquietud hasta el momento o puedo continuar? Nairo, ¿cómo estás? Habla José López de Quisol. Hola José, ¿cómo estás? Más es un punto a tener en cuenta, más que todo con los integradores. Cuando conectan el quemador modulado, en vez de conectar la señal termostática del quemador, lo que lo apaga, en vez de conectarla a la alarma del el control de temperatura, la están conectando a la salida. Entonces el quemador queda alto bajo o queda on off. Sí, sí, es muy importante identificar cuál es la señal de regulación de un quemador. En los quemadores on-off, en muchos procesos, pues lo que hacemos es que le cortamos la alimentación al quemador. Pero en los alto-bajos sí es muy conveniente realizarlo en la señal termostática, como lo dice José. ¿Por qué? Porque el quemador también tiene una secuencia de apagado. Entonces, cuando usted le quita la señal termostática, pues el servomotor se va a posicionar en la posición de cierre. Pero si usted lo que hace es que directamente le quita la alimentación, pues el damper no va a tener voltaje para desplazarse a su posición de reposo. Entonces es una condición que puede afectar el proceso. Muy válido el comentario y a tener en cuenta. Entonces los sistemas PID son los encargados de monitorear el proceso y hacer que la señal del quemador sea lo más amena posible. Pero resulta que al momento de parametrizar estos equipos tenemos tres bandas, las cuales muchas veces no sabemos interpretar. ¿Qué me podría mencionar cuáles son esas bandas para la regulación en un control PID? Bueno, tenemos la banda proporcional, la banda integral y la banda derivativa. O sea, yo ayer traté de ponerle esto a ustedes en el mejor contexto y que sea fácil la asimilación del concepto. Entonces, cuando hablamos de la banda proporcional, estamos hablando del presente. Dairon, ¿cómo así que el presente? Sí, es la señal que va a emitir el control hacia el quemador para llegar a la medida. Entonces, la banda proporcional quiere decir que es la decisión que el PID va a tomar en el presente para llegar al set point. La banda proporcional es la diferencia entre el set point y el error. Y el error es la medida, o sea, la diferencia entre el punto de ajuste y la medida real. Entonces, un ejemplo, para que ustedes puedan entender este tema de la banda proporcional. Si al momento de empezar yo a calibrar el quemador y tengo una banda proporcional muy alta, quiere decir que la salida del controlador hacia el quemador va a ser rápida y alta para llegar a alcanzar este set point. Ejemplo, tenemos un set point de 100 grados y está en cero. Entonces el error va a ser muy alto. Ese error se va a sumar
al valor proporcional que yo tenga condicionado a esta banda. Lógicamente, entre más alto el valor, más brusca va a ser la respuesta. Y entre menor sea el valor, más lenta va a ser la respuesta y más se va a demorar el quemador en alcanzar la temperatura la cual le estamos programando. Entonces, por eso hablamos que la banda proporcional es la relacionada a las decisiones que toma el PIE en el presente. Y tenemos una banda integral. ¿Qué es una banda integral? Esa banda integral es con respecto al pasado de la señal. Cuando tenemos esta señal proporcional y el equipo se logra posicionar, digámoslo, si el set point está en 100 grados o en 100 psi, dependiendo pues si es presión o temperatura, y durante un lapso de tiempo, los ciclos en los PID pueden ser ciclos hasta de 5 segundos, que él va a estar rotando la información y actualizando la información en el PID. Si durante un lapso de tiempo el PID mira que le hace falta 2 o 3 grados, 2 grados para llegar al 100% de la consigna, que son 100 grados, entonces lo que va a hacer es que le va a sumar 2 para tratar de atender esa demanda del equipo durante estos ciclos. O sea, va a compensar ese faltante para alcanzar el set point y tratar de mantenerlo lineal. De igual forma, si tenemos un valor integral muy alto, pues esta respuesta va a ser muy sensible y no va a alcanzar a suplir estos 2 grados que me faltan, sino que va a ser 5 o 6 y se me va a pasar el set point y ahí me lo va a volver a desestabilizar. Entonces, la banda integral, el pasado, la proporcional, el presente y la derivativa es el futuro. O sea, después de yo tener totalmente lineal mi set point en 100 grados durante X tiempo, pero por una demanda del proceso, ese set point se cayó, la derivativa lo que va a hacer es que me va a proporcionar una mayor salida desde el controlador hacia la válvula de apertura del quemador para tratar de suplir esa demanda o esa caída en el set point. ¿Es claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quiere que profundicemos en algo? Eh, Eso es muy complejo. Ingeniero, ¿usted va a dar memorias de esta charla? Sí, señor. Totalmente, don Fernando, pero complejo ¿por qué? Por la forma en cómo se debe iniciar la calibración. O sea, hay muchas fórmulas que usted puede encontrar y muchos algoritmos, inclusive pues está el algoritmo del PID, pero como ustedes bien saben, las condiciones en cada planta son muy distintas, o sea, tenemos diferentes tipos de perturbaciones que pueden alterar ese algoritmo. Entonces, acá este método de sintonización siempre va a ser a prueba de error. La gran mayoría de personas lo que hacen es que se van a un autotuning y después de ese autotuning comienzan a ir con este conocimiento, comienzan a ir afinando cada una de las bandas o sintonizando hasta llegar al nivel de linealidad que necesitamos. Otra cosa a tener en cuenta es que en la gran mayoría de procesos de calentamiento lo que utilizamos son la banda proporcional e integral. La derivativa siempre se deja en un valor muy bajo, porque la derivativa tiene la capacidad de descompensar esa linealidad en la señal de set point. ¿Por qué? Porque puede realizar unos cambios muy bruscos dependiendo de la demanda. Entonces, lo ideal sería trabajar con un control proporcional integral, que sería mucho más eficiente en cuanto al tema de generación de vapor y de calentadores de aire. Entonces, en esta gráfica tenemos el controlador como tal, que es este controlador PID. Tenemos el proceso y tenemos un sensor que va a ser el sensor de temperatura o el transductor de presión, que va a tomar una medida. Aquí se hace una comparación, esto es un comparador, entre el valor medido y el set point. Dependiendo de ese valor se va a generar un error. Y dependiendo de los valores que yo tenga configurados en estas bandas, se va a hacer la sumatoria de las tres para compensar ese error en el tiempo y en el momento que el proceso lo necesita. Tipos de controladores, muchísimos en el mercado. Se tiene controladores universales como de la serie Max Thermo que
digamos lo que son de los más amenos en el mercado. ¿Por qué? Porque tienen diferentes formas de configurar su hardware. O sea, usted puede pedir una entrada de 4 a 20, de 0 a 10, y ellos le pueden, los que distribuyen este tipo de controladores, se lo pueden acondicionar seguro a su necesidad. Los quemadores Rielo tienen un sistema de modulación por pulsos. Pero me dirán, hey, Dairon, pero ¿por qué esto, si son quemadores que ya están en la modulación automática, por qué no tienen señales estándar de 0 a 10 o de 4 a 20? Resulta y pasa que cuando usted controla un pulso, puede controlar, digamos, los que dos factores. Puede controlar la velocidad con que se genera el pulso y la amplitud del pulso. Y esto todo se va reflejado en la velocidad como se realiza la apertura de la válvula. Entonces, digamos que este tipo de control por pulsos para abrir y cerrar nos pueden dar un mayor control del proceso a la hora de realizar la regulación automática. Muy importante tener claro los rangos de los sensores, que el controlador efectivamente esté realizando una buena modulación. Si ustedes ven un quemador que está constantemente oscilante, abre y cierre, eso no nos va a regular ni va a ser estable. Además de que nos va a fatigar fuertemente el servomotor, el cual se va a ver afectado su durabilidad. ¿Por qué? Porque en ese constante ciclaje, pues las partes se van a desgastar más. Entonces, en esta arquitectura de la modulación, estos son los elementos que intervienen. Tenemos los sensores que son el elemento primario de medida en el proceso y los cuales le van a enviar la señal al controlador en diferentes tipos de señales industriales estándar, como son señales de PT100, RTD, señales de 0 a 10, de 4 a 20 miliamperios. Dependiendo de esa señal emitida, pues el control realiza su algoritmo y dependiendo de los valores programados, va a entregar una señal de apertura o de cierre de este actuador. Y el actuador, a su vez, va a emitir unas señales a través de contactos fijos para confirmarle la posición en que se encuentra el servomotor al control de combustión como tal. ¿Por qué se debe realizar esta confirmación de posición? Porque se debe tener muy claro que es supremamente peligroso iniciar un quemador en alto fuego. Imagínate que el quemador por alguna condición tuviera la capacidad de que al momento de dañarse la leva, pues se vaya a alto fuego y encienda. Este volumen de gas y esta evasión de gases que se puede generar durante la ignición, pues puede generar una condición no segura. Entonces es muy importante que el sistema de combustión monitoree la posición en que se encuentra el quemador al momento del encendido. ¿Alguna inquietud por el momento? Listo. Entonces, si no tenemos inquietudes, en esta gráfica les tengo el diagrama completo de un quemador modulado con un sistema de monitoreo de llama Landis LFL 1.32. Aquí vamos a revisar la secuencia que en un inicio les mencionaba y que realizan todos los quemadores al momento de realizar su ignición o su encendido. Entonces, inicialmente tenemos la leva 1 en 130 grados, la CAM 2 en 0 y la leva de bajo fuego en 20 grados. Le damos automático al quemador. Inmediatamente el quemador lo que va a hacer después del encendido es que la caja del control Landis se energiza y genera su primer desplazamiento. En este primer desplazamiento, señor. Dairon, disculpa, yo estoy viendo la foto anterior, ¿sí? No sé si los demás están viendo lo mismo, donde están los sensores y el control, no estamos viendo El diagrama. El diagrama. La animación. No estamos viendo la animación. Yo sí estoy viendo el Yo sí diagrama. veo el diagrama. Hola, sí se ve el diagrama. Entiendo. Gracias.
Listo. Ahí ya lo ves. Sí, ahí ya. Gracias. Listo. Entonces volvemos a comenzar. Este diagrama es el diagrama eléctrico de todos los componentes que intervienen en un quemador de modulación electrónica. Entonces, paso a paso de la secuencia, vamos a ir viendo todos los cambios eléctricos que se generan para que el quemador pueda llegar a un punto de modulación. Entonces, como bien le mencionaba, inicia el servomotor con sus posiciones iniciales: alto fuego 130, reposo en 0 y bajo fuego en 20. Ahora, el switch de encendido, llevamos la señal de seguridades al control. El control inicia. Después de que inicia, lo que hace es encender el motor inmediatamente. Después de que enciende el motor, el quemador se comienza a posicionar, el control rota a la siguiente posición, que es donde se requiere la confirmación del presóstato de aire y del contacto de bajo fuego. Aquí podemos ver que ya el quemador se está posicionando. Una vez se posiciona, es que se me está como pegando. Una vez se posiciona en la leva de reposo, o sea que está en 0, lo que hace es que verifica que el presóstato de mínima de aire esté en la correcta posición, en la posición de trabajo. Después de esto, verifica que se haya deshabilitado el contacto de la leva de 0 y que hayamos avanzado a la leva de bajo fuego. Después de que estamos en la posición de bajo fuego, que son 20 grados, lo que va a hacer el equipo es encender el transformador. La animación se me está devolviendo. Qué pena. O sea, aquí el servomotor va a la posición de mínimo. Ahí sí enciende el transformador. Una vez el transformador está encendido, se abren las electroválvulas de gas. No sé si las alcanzan a ver acá encendidas. Una pregunta: después de que está el transformador, está el motor encendido, hay chispa, tenemos las válvulas encendidas, ¿cuál sería la siguiente confirmación para el control de combustión? ¿Qué esperaría el sistema? ¿Quién me responde esa pregunta? Ionización, control de Exactamente, llama. exactamente. Tendríamos que tener corriente de ionización o señal de llama si fuera un sensor UV. Después de que hay esta señal de llama, el quemador se posiciona en bajo fuego y estaría listo para ir a la posición de máxima, porque ya tenemos presencia de llama. 5 segundos después, el quemador ya está habilitado para realizar su modulación dentro del rango de potencia que ya tiene calibrado. Haga el transformador y queda el equipo en correcta operación. Si hay una falla de llama, pues lo primero que debo hacer es apagar el motor y cortar la alimentación del sistema. Aquí finaliza la presentación y creo pues que este es el espacio donde yo los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué dificultades se les ha presentado? ¿Qué eventos han tenido con los quemadores de modulación mecánica que ustedes crean que los hayan impactado y que no los hayan dejado hacer una correcta puesta en marcha? Con gusto les atenderé sus inquietudes. Dairon, yo quiero decir algo sobre uno de esos aparatos. Sí, señor, pero aparatos no, quemadores, don Fernando. Aparatos suelen cualquier cosa. Listo, caballero, vea, es algo que ya nosotros hemos hablado mucho, usted y yo y la empresa. La pregunta está con el silbido que tenemos en una de las empresas, usted sabe, con un R100. La pregunta mía es, ¿será posible
que esa espuma de insonorización que ustedes ponen, yo la veo muy cerca de la aleta que se mueve para que entre más o menos aire. Si yo le cortara el filo a esa espuma, se afectaría la insonorización. Don Fernando, o sea, no es recomendable hacer ninguna modificación en el equipo. En el caso puntual que a ustedes se le presenta, eh, el tema es netamente de calibración y más cuando no se genera constantemente. O sea, ustedes en X condiciones del tiempo de operación del equipo, pues pueden percibir ese silbido. Yo le consultaba a don Marcos lo siguiente. Usted sabe que los sonidos en las calderas, lo que son silbidos y vibraciones, van directamente relacionados al flujo de aire. Un flujo de aire que está generando una turbulencia y una condición subsónica dentro de la cámara, que lo que genera es un ruido. ¿Sí o no? Entonces usted deja el quemador calibrado y no le presenta ningún ruido. ¿Sí o no? Pero entonces yo le consulté a don Marcos si esa caldera tenía damper en la salida de la chimenea, en la chimenea, y él me mencionó que no. Cuando usted deja un quemador calibrado y de pronto está muy al límite con el exceso de aire, al momento de que las corrientes en la parte alta donde se genera la chimenea y por el flujo que se genera desde la cámara, por la diferencia de temperatura, puede incrementar en diferentes horas del día. En unas horas tenemos mayor corriente de aire, menor corriente de aire o menor temperatura de los gases. Entonces, cuando estas variables se ven afectadas por estos cambios, lo que hace es que incrementa el flujo, incrementa el tiro dentro de la cámara. Y esto a lo que lleva es que ese volumen de aire con el cual fue calibrado el quemador, pues se ve afectado. ¿Por qué? Porque no tiene la compuerta. Si tuviera la compuerta, uno podría controlar ese tiro de una manera más eficiente. Entonces, lo que yo creo es que a ustedes les está pasando eso. ¿Cómo pueden lograr minimizar ese problema? Pues primero, dentro de esos 9 puntos que yo le mencioné ahí en la leva, ustedes decirme, vea, Dairon, ese silbido se produce en el punto número 3. De ahí de ese punto y de las mediciones de aire y de gas que se tomen, pues yo le puedo decir qué ajuste debemos realizar, si quitarle aire o incrementarle aire para minimizar ese sonido. Es claro, don Fernando, lo primero que debemos hacer es identificar cuál es el punto donde se está presentando el sonido para incrementarle el aire al mínimo y que no se vea afectado por cualquier variación en el tiro de la caldera. Ingeniero, vale, comenté una cosita. Ese quemador es un poco grande para esa caldera, entonces ese quemador nunca se pone en la llama alta, siempre trabaja en llama baja, solamente tiene una posición de trabajo. Listo, esto ya es otra condición. Usted sabe que las áreas de las cámaras para los quemadores están calculadas según su potencia y también del flujo que puede generar el quemador dependiendo de la potencia. Si usted tiene una caldera que tiene una menor capacidad o un menor diámetro de cámara, pues lógicamente va a ser mucho más difícil evacuar el flujo de aire o, o los gases de combustión dentro de la cámara, porque va a generar más y fue concebido para evacuar menos. Entonces ahí es donde puede estar la causa raíz de ese sonido y que también se le puede convertir ya en un sonido más fuerte, de una vibración al momento en que usted ya esté llegando al alto fuego. Entonces, como le digo, lo primordial es identificar en cuál de los puntos de modulación se está presentando el sonido del equipo. Gracias, caballero. Listo, don Fernando, siempre a la orden. Les agradezco mucho el tiempo que nos han brindado para tener este espacio de capacitación y como saben, siempre estoy disponible para atender cualquiera de sus necesidades con respecto a los requerimientos técnicos que tengan para instalar nuestros equipos.